ver, ya estoy por aquí. ¿Me escuchan? Vale. Bueno, pues ya vamos a dar paso a la mesa de participación ciudadana. Si la de divulgación ayer estuvo bastante animada, nos encantaría que la de participación lo estuviera también en el día de hoy. Vamos a intentar hablar de la participación. Lo hemos hecho conociendo los proyectos que se han presentado a lo largo del día de hoy, sobre todo dejando claro que en muchos de esos proyectos la participación de las personas, no solo de los voluntarios, sino de la sociedad en general, se hace fundamental, sobre todo para recabar datos. También vamos a intentar entender la diferencia entre los conceptos de voluntariado ambiental, participación ciudadana y ciencia ciudadana. Y para ello, pues me gustaría llamar a esta mesa para que participaran. También les animo a que lo hagan ustedes como hicieron ayer, pues a nuestros invitados en la jornada de hoy. Vamos a empezar por Maika Coello González. Ella es técnica del Servicio de Lucha contra el Cambio Climático y Educación Ambiental del Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático del Cabildo de Tenerife. Bienvenida. También nos va a acompañar Marco Díaz Beltrana Sánchez de la red de Redexo, que lo tenemos también por ahí. Sara Rendal Freire, también de la red Promar. Y por último, Marta González, coordinadora de Educación Ambiental y Sostenibilidad del proyecto PIDAS del Centro de Formación Profesional Felo Monzón Grau Baza. Bienvenidos. Ubíquense, tienen ya sus tarjetones por ahí, también tienen agua. Vamos a ir tomando asiento, sobre todo porque yo creo que es fundamental. Si antes también, ayer iniciamos pues esta mesa, hablando de la importancia que tiene el saber divulgar y saber hacer llegar todos estos conocimientos, proyectos y sobre todo el enorme trabajo que realizan a la sociedad, yo creo que también es fundamental y básico el que esa sociedad se implique también en esta serie de trabajos. Me gustaría comenzar la mesa pues un poco invitándoles en que en unos pocos minutos se presenten y nos hablen del trabajo que realizan. Maika, por ejemplo. Sí, me da que van a tener que compartir el micrófono. Bueno, yo soy Maika Coello González, soy técnica del Cabildo de Tenerife y la responsable desde el Cabildo de Tenerife de la Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambientales, que está vinculado, bueno, en un encargo del Cabildo a IDECO. ¿Sigo yo? No, como quieras. Solamente la presentación. Venga, perfecto. Vale. Pasamos a Sara, ya que la tenemos por aquí. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Sara, algunos ya me conocen, soy científica marina y formo parte del equipo técnico de Red Promar en su encargo a GESPLAN. Sí, se escucha bien. Quería comentar que formo equipo con mis compañeros Belén, Laura, Asier y Marc, que no han podido venir porque están ahora cubriendo otras acciones en el Hierro, con Jesús, que sí que está por ahí, y trabajamos con los técnicos de la consejería Olga, Leo y Rogelio. Y yo... Ya está, vale. Vale, yo puedo seguir. No, perfecto. Vamos con Marco. Dale abajo. Así, okay. Perfecto. Buenos días, mi nombre es Marco Díaz Beltrana Sánchez. Trabajo con Redexo, soy el validador de la aplicación, por donde entran todos los reportes relacionados con vegetación. Y además pues asesoro en la elaboración de guías prácticas para la extracción de especies exóticas invasoras que sean dianas del proyecto. Adelante, Marta. Marta González, docente de Agraria y Ingeniera Agrícola del Felo Monzón, y tenemos diferentes proyectos en los que participamos con entidades públicas y privadas. Cuento a la sostenibilidad, que si quieres cuento o ya después. Como quieras, si quieres, venga, ya que estamos en la presentación, las puedes contar brevemente. Pues, vale. Desde aprendizaje y servicio, formación dual o formación en centros de trabajo, participamos en muchas cosas de sostenibilidad. En breve va a haber una comunidad energética para el barrio colindante Lomo Blanco, también pues senderos ambientales, participación en fauna, flora, invasora. Es que estamos en un entorno que es el barranco de Guiniguada, que hay una gran biodiversidad y solemos, con el alumnado que tenemos de, por ejemplo, educación y control ambiental, gestión forestal o agroecología, pues incidir en el entorno y en la comunidad educativa y en las comunidades que tenemos cercanas. Muy bien.
Bueno, me gustaría comenzar lanzándoles la pregunta que yo creo que es una obviedad, pero un poco para ponernos en materia. ¿Cuál creen ustedes? Yo decía que en base a lo que hemos escuchado en la jornada de hoy, nos queda bastante claro que la participación ciudadana en determinados proyectos se hace fundamental, sobre todo en la captación de datos y de información. Pero ¿cuál creen ustedes que es ese papel? ¿Creen que realmente la sociedad canaria evoluciona hacia esa mayor participación, sobre todo en todo lo que tiene que ver con una mayor conservación medioambiental? Maika. Dale al botón. Ahí. Sí, ahí. Hola, ahora sí. Desde la experiencia de la Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambiental, es que, bueno, en la que están 3 compañeras que son Yayi Martín, que muchas y muchos de ustedes seguro que conocen, Ana Torres y Betsabe Navarro, o sea, son las personas clave que desarrollan, muy pocas personas para hacer muchas cosas. Se lleva ya trabajando 18 años. Y en 18 años, efectivamente, las cosas han cambiado muchísimo. Y la Oficina del Voluntariado se tiene que ir adaptando paralelamente a las dinámicas de la propia sociedad, ¿no? Entonces, si inicialmente la participación del voluntariado se vinculaba fundamentalmente a temas de incendios forestales, a temas de colaboración en la logística de las emergencias, poco a poco se ha ido caminando, creciendo en diversidad de acciones y también en diversidad de líneas de trabajo, ¿no? Y siendo lo que es la conservación de la biodiversidad una de las líneas fundamentales en las que desarrolla su trabajo la oficina. Y ha ido pasando de un voluntariado muy dependiente, un voluntariado, tengamos en cuenta que el voluntariado, tal y como se enfoca desde aquí, es con personas adultas, vinculadas siempre a entidades organizadas de voluntariado. Inicialmente el voluntariado era eso, pues un poco más espontáneo, más de acciones concretas en momentos puntuales, vinculados a temas de limpieza de playas, eliminación de exóticas o algunas acciones, pero siempre más puntuales. Y ahora ya existen programas continuos de voluntariado ambiental, entidades de voluntariado ambiental conformadas por muchísimas personas y se ha ido complejizando la labor del voluntariado. Y ahí, sin querer seguir avanzando, ahí estamos llegando a temas importantes, a temas de aprendizaje por servicios, como comentaba, y a temas de ciencia ciudadana, y cada vez hay más demanda de eso. Para terminar, el perfil de las personas voluntarias también ha ido cambiando. Es decir, hay personas con nula formación o con muy baja formación que quieren aportar, pero hay también personas con alta cualificación que una vez se jubilan o incluso antes de jubilarse ya quieren aportar a la sociedad desde el voluntariado. Y eso cualifica mucho el resultado de las acciones de voluntariado. Sara. Bueno, pues yo voy a dividir mi respuesta porque por una parte pregunta si cada vez hay más personas implicadas y por otra un poco la importancia, ¿no?, de la participación. Entonces me gustaría destacar que la ciencia ciudadana es la participación activa del público no especializado, del público general en procesos de investigación científica. Por tanto, ciencia ciudadana es participación y divulgación a partes iguales. Sí que ha aumentado considerablemente el número de personas que colaboran con nosotros. En el primer año de creación de Red Promar, en 2015, se creó en 2012, pero en 2015 es cuando se oficializa la red y se crea la plataforma, tuvimos 300 registros y ahora mismo estamos teniendo más de 13.000 anuales. Entonces, eso sí que nos habla, por una parte, de que cada vez la sociedad está más concienciada y quiere implicarse en este tipo de procesos, quiere formar parte, y por otra, también nos habla del aumento en los esfuerzos de divulgación que llevamos a cabo pues, desde diferentes administraciones públicas, centros de investigación, entidades, etcétera. Y por otra parte, en cuanto a la importancia de la ciencia ciudadana, a mí me gustaría, para que entendamos la importancia real que tiene esta disciplina, que nos situásemos en un entorno en un contexto histórico en el que estamos viviendo una progresiva degradación de los medios costero y marino, que es el contexto actual, y en el que son necesarios esfuerzos mejorados de conservación marina. Para tener océanos saludables, que son importantes no solo desde un punto de vista ambiental, sino económico, social, de seguridad alimentaria,
Tenemos que impulsar políticas basadas en conocimientos científicos adecuados y, por otra parte, aumentar el conocimiento que la ciudadanía tiene sobre el medio marino. Entonces, la ciencia ciudadana es una vía prometedora en estos dos aspectos. Por una parte, provee de información, una imagen vale más que 1000 palabras y mediante la fotografía, la administración, la investigación y la ciudadanía colaboran para extraer nueva información del medio, llenando vacíos de información o incluso detectando eventos y cambios de los que no habíamos tenido constancia con anterioridad. Y, por otra parte, aumenta el conocimiento que la ciudadanía tiene sobre este medio. Y cuando la gente entiende la riqueza del medio marino y costero de Canarias, su singularidad y también su vulnerabilidad, pues obviamente es un catalizador de cambios de actitudes individuales y colectivos y se fomentan las buenas prácticas. Entonces también tiene un impacto en las políticas públicas, concretamente en la aceptación de las políticas. Cuando la ciudadanía entiende por qué se están tomando estas medidas, por qué se están detectando esas necesidades y se están impulsando esas soluciones, pues es más receptiva a cumplirlas. Obviamente. Marco. Pues desde la red de alerta temprana... Acércate un pelín el micrófono, por favor. Mi visión es un poco, quizás, más técnica, porque soy el que da validez a los reportes que llegan y se le da una prioridad en función de lo que llegue. Pero eso al usuario no le debe importar mucho. Lo importante es que participe. Cada vez vemos que la gente usa mejor la herramienta. Es una herramienta de identificación a través de la fotografía. Esa fotografía debe tener detalles, no es lo mismo un árbol que un arbusto que una hierba, que ahí nos ponen a prueba continuamente con las gramíneas y demás, que no solamente son difíciles a veces por fotografía, sino en el medio natural, y teniendo la planta delante es muy difícil dar una contestación acertada y pronta, ¿no? Entonces, vemos que la ciudadanía cada vez va participando más, los usuarios a medida que vamos interactuando con ellas, porque la plataforma da la posibilidad de contestar, preguntar, solicitar más información. Oye, que la ubicación, pues creemos que no es acertada porque cayó en la marea y cosas de esas, y el usuario contesta. Yo creo que este tipo de herramienta es muy interesante, la gente se va fidelizando, la gente va afinando. Hay gente que al principio para poder revalidar una especie, pues mandaban 5 fotografías, ahora ya nos mandan una y muy certera. Acertada. Ya ellos saben muchas veces el interés que tienen para nosotros ciertas especies y dependiendo de la especie, el lugar donde se encuentren. Y yo creo que la manera de fidelizar a los usuarios es dando una contestación rápida. O sea, no es una herramienta de la que se manda un reporte y a ver si alguien contesta. Lo ideal es que si lo pillas en ese momento le contestes, y yo creo que eso hace que la gente pues se motive y que sepa que hay alguien detrás de esa plataforma, detrás de esa herramienta que pueda dar una contestación. De todos los reportes que nos llegan, pues claro, hay un porcentaje muy alto en el entorno periurbano y que tiene cierta importancia porque vamos un poco mapeando todas las especies que se nos van escapando de la jardinería, pero de repente llegan cosas muy interesantes, ¿no? Gente que suelen ser usuarios del entorno periurbano y que de repente se van un día a la cumbre a dar un paseo y pillan algo. Y nos han llegado cosas realmente interesantes, ¿no? Como ese hombre llegó, o esa mujer, como llegó a ese barranquillo para reportarnos una especie de alto interés. Y luego, pues, que la gente entienda que nos interesa todo, o sea, nos interesa desde un rabo gato, porque un rabo gato, por ejemplo, en un entorno que ya no es alerta temprana, porque ya se nos ha escapado, en el entorno de Guayedra, en Gran Canaria, pero sí un rabo de gato en Tamadaba sí es alerta temprana, o Lanzarote y Fuerteventura, que sí estamos todavía pues, en fase de poderlo contener. Entendemos que la herramienta cada vez la usan más, los biomaratones que se hacen, que es una locura ese fin de semana, son 3 días en los que nos pueden llegar 500 reportes, y claro, esos reportes llegan incompletos, todo eso hay que hacérselo llegar, no vale corregirnos nosotros, sino hacerle llegar al usuario de que
pues bueno, de que le sugerimos que utilice los desplegables, que ahí están las especies, que no nos los pongan en sugerencias, un poco que vayan complementando los datos, porque de esa manera yo creo que la información nos llega más depurada. Ellos se sienten, yo creo que cuando le contestamos un párrafo, la gente como que se queda un poco fastidiada por no haber utilizado bien las herramientas, todas las pestañas que tiene la aplicación, y vemos que hay una respuesta pues cada vez mayor. Qué bueno. Marta, en tu caso. Vale, la primera parte de si es quizás la participación mayor ahora, pues en la juventud se observa una juventud más apática y menos implicada. Por ello, lo de hacer este tipo de aprendizaje servicio, aprendizaje por proyectos, en el que se impliquen, vean que inciden en su entorno y sea un aprendizaje significativo, y de ahí pues ya se lo llevan a casa y para un futuro, ¿no? Y quieran participar en más cosas. Para ellos es importante el acercamiento, como han dicho en todas estas jornadas, de la divulgación de las personas que están haciendo este tipo de proyectos para poder participar en el biomaratón. Por ejemplo, estuvimos participando ahora a mitad de mayo haciendo reportes alrededor del centro educativo, o con el Lampropeltis, la culebra. Pues también hacemos bastante hincapié, ¿no? Como decía, que en el instituto con las invasoras se hace bastante incidencia, al igual que en Ciencia Ciudadana, pues con Sara hay hay alumnado que está súper metido y motivado, pero para todo esto pues hace falta esa sinergia con ustedes, con quien han estado exponiendo hoy aquí. Hablas de aprendizaje y servicio. Yo creo que es una modalidad básica, no solo precisamente para aprender, que la misma palabra pues lo dice, sino para que pues la gente joven, como tú dices, se implique en ofrecer un servicio a la sociedad, y al mismo tiempo al recuperar, o en determinados proyectos que se trata de recuperar, también una vez pasado el tiempo lo sientan como propio. Háblanos un poco más de esos proyectos de aprendizaje y servicio, que yo creo que son básicos y fundamentales, ¿no? Sobre todo en la gente joven. Pues sí, hay diferentes, pero más así hacia diversidad o tal. Bueno, ayer hablaron ¿no? de conservación, me suena el del compost que tenemos, de economía circular, cómo se realiza el compost. Vienen otras comunidades, porque es que tenemos 200.000 metros cuadrados de zonas verdes, entonces hacemos un montón de cosas en el Felo. Entonces enseñamos a la gente pues a reutilizar todo este material vegetal para hacer un buen compostaje, aportar al suelo, agarrar suelo, pero explicar todos los procesos de todos, o las aves del entorno, e instalar cajas nidos y que observen si realmente anidan los herrerillos o no, instalar postes para rapaces, y entonces dejar de usar rodenticidas y menos venenos, y pues eso, que vayan ejecutando lo que van aprendiendo en las materias o los módulos a través de implicarse con lo que tienen alrededor, básicamente. Y claro, entonces le ven la importancia que tienen sus acciones y quieren continuar por ese camino. Maika, también desde la Oficina de Participación Ciudadana se trabaja mucho este concepto, ¿no? Bueno, desde la... Ahí. Sí, sí. ¿Ahora? Sí. ¿Sí? ¿Se oye? Ah, vale. Desde la Oficina de la Participación y el Voluntariado estamos empezando a trabajar en esa materia. Bueno, si lo vemos en sentido estricto y amplio, al final todo lo que se hace desde voluntariado incide y es un servicio a la sociedad y a la comunidad, en la medida en que mejora los ámbitos en los que se desarrollan esas actividades. Lo que pasa es que el aprendizaje por servicio es una metodología propia y tiene sus propias técnicas para desarrollarlo, ¿no? Entonces, en toda su extensión no lo hemos desarrollado, nos hemos aproximado. Ahora mismo estamos intentando generar, y está bastante avanzado, un programa con la Universidad de La Laguna, un programa de voluntariado en el ámbito de la Universidad de La Laguna. Y ahí, trabajando con profesorado de la Universidad de La Laguna, que está especializado en aprendizaje por servicio, y una de las líneas de trabajo que se quiere desarrollar allí es esa, precisamente, ¿no? Entonces, por ahí pretendemos, conjuntamente con la universidad, que está muy interesada, y con el tema del currículum social que está desarrollando la Universidad de La Laguna, reforzar y ampliar el tema del aprendizaje por servicio. Pero si me dejas hablar de Ciencia Ciudadana, que me parece una cosa fascinante, ¿no?
Es verdad lo que han dicho en la mesa. Cada vez hay más personas que quieren implicarse en el tema de la ciencia ciudadana y es que los hace sentirse útiles. Y eso en esta sociedad creo que cada vez es más importante, ¿no? Es sentirse útil para algo. Y en este caso, pues aportando una serie de información en unas aplicaciones con formación previa, que hemos trabajado mucho con Redexos, por ejemplo, y con otras entidades y otros programas, y es muy importante la formación previa al voluntariado. Además lo demandan esa formación especializada. Con formación especializada hay voluntariado que puede recoger esa información con mucha calidad, ¿no? Y en eso estamos insistiendo. En Ciencia Ciudadana hay programas vinculados a Redexos, como ya decía, pero también a otros proyectos como el Implamac con temas de microplásticos o proyectos con SEO BirdLife con el tema de náufragos, que son aves marinas orilladas. Hay observación de cetáceos desde tierra, hay seguimiento de mariposas, de polinizadores, o sea, hay un amplio abanico de acciones que se desarrollan desde la oficina. Tengamos en cuenta que trabajamos más de 600 acciones anualmente, ¿no? Implicando a más de 8.000 personas. Y todas esas personas están en buena medida trabajando ciencia ciudadana. Si todas esas cabezas y todos esos ojos están en el territorio observando y registrando, creo que pueden hacer una labor importantísima que desde las administraciones, desgraciadamente, o esa es mi opinión, somos incapaces de abordar en toda su extensión, ¿no? Entonces, esa colaboración ciudadana no solamente es interesante para ellas y para ellos, sino que es absolutamente necesaria para construir el conocimiento que nos hace falta cuando además los procesos cada vez de degradación son más acelerados, ¿no? Entonces, creo que la ciencia ciudadana es una herramienta muy, muy, muy potente. No sé, Sara, si estás de acuerdo con eso. Ahora sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas y estaba pensando en algunos datos que me gustaría compartir con ustedes, como por ejemplo en 2022 en RedPromar hemos tenido más de 1.800 registros de especies protegidas, entonces esto nos da información muy valiosa de estas especies en el medio natural. También de especies introducidas, hemos tenido como 170 avistamientos. Y también nos permite, como comentaba el compañero, detectar de manera temprana pues, ciertas especies que quizás están llegando a nuestros ecosistemas. Por ejemplo, en 2019, hay muchos ejemplos, pero en 2019 unos buceadores recreativos registraron en la plataforma por primera vez una especie de morena, que es Morena melanotis, que es propia de latitudes más tropicales y que, gracias a la colaboración ciudadana, pues hemos sabido de manera muy temprana que ya la tenemos en estas latitudes. Entonces, la ciencia ciudadana es una vía con un gran potencial que aporta información que yo creo que debe ser tenida en cuenta tanto en la investigación como en la gestión. Nunca va a sustituir, obviamente, a la ciencia convencional, pero sí que la va a robustecer y nos va a dar información que de otra manera sería imposible recabar. Marco, si quiere aportar algo más. Aporta un valor importante al conocimiento que tenemos que evaluar. O sea, la gente reporta y nosotros, pues, bueno, la ponemos en su sitio. Pero lo importante es que ellos se hacen partícipes y útiles digamos, de participar en la conservación del medio natural. Nosotros, a través de la plataforma, recibimos muchísimos reportes que los tenemos que ordenar, porque en ocasiones no es lo mismo una especie exótica que una especie exótica invasora, y no es lo mismo una especie nativa. Y todo eso se lo vamos contestando a la gente y la gente se va, digamos que, afinando todos esos reportes. Al final, yo creo que se crea la inquietud en el usuario de informarse más de lo que está reportando. Al principio, todo lo que pillaba lo enviaba, desde un cartón a una taba iba y se encontraba una tuna también, pero ya cada vez, digamos, que van afinando. Yo creo que hace que la gente, pues, digamos, que se tome como un poquito más en serio la conservación del medio. Marta. Creo que
No había contestado yo lo de aprendizaje. Es que hemos pasado a ciencia ciudadana, por si queréis aportar Vale, algo, si no. perdón. Y como ya comenté que sí que participamos tanto en el biomaratón como no tengo nada más que aportar. Vale. Perdón. Es verdad que habíamos empezado por ti. Bueno, no me gustaría que esto fuera una entrevista 4, sino me gustaría que, ya que estamos hablando de participación ciudadana, nunca mejor dicho, que fueran ustedes también partícipes de esta conversación y que hicieran sus preguntas o sus aportaciones, sus comentarios. Asun, si podemos acercarle un micrófono por aquí. Bueno, yo les agradezco todo lo que han dicho. Como no podía ser de otra manera, estoy de acuerdo. Pero para generar debate y ser un poquito Pepito Grillo, me gustaría abrir esta reflexión o esta pregunta a ustedes y a los demás que estamos en la sala. Y es la cierta preocupación que nos puede generar una ciencia ciudadana descontrolada, que no esté bien regulada, formada y a través de unos canales apropiados, que no estoy hablando precisamente de los que están aquí, sino a mí, por ejemplo, voy a irme más atrás. Yo recuerdo hace muchos años que todos hablábamos de qué bonito sería el turismo verde, ¿vale? Y decíamos que estaba bien ya de turismo de masas. Y el turismo verde se ha convertido en la primera amenaza hoy por hoy de la biodiversidad, con el número de actividades deportivas, recreativas, de ocio, turísticas, etcétera, en el medio. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a que es también un cierto riesgo que la gente se tome esto como un nuevo hobby, que se tire al monte y que haya miles de personas intentando sacar el último registro, la última especie, porque no podemos despreciar el pisoteo, la masificación, la falta de conocimiento, la falta de regulación en cuanto a que hay determinadas actuaciones que hacen esos voluntarios con mejor o peor intención, pero que requieren autorizaciones previas administrativas, y que llega un momento en que si no se toma esto con la cautela necesaria, en vez de ser un instrumento de apoyo a la gestión y a la conservación y al conocimiento de la biodiversidad, se pueda convertir en otra amenaza más. Y ahí. ¿Quién responde? ¿Quién empieza? Venga, por seguir el orden, Maika. A ver, por supuesto que cualquier actividad humana entraña riesgos. Eso es indiscutible. La cuestión es que la ciencia ciudadana es un procedimiento o una metodología que no vive o no resulta al margen de lo que ya comentaba antes, de la formación específica de esas personas, de la vinculación a entidades organizadas, que son las entidades de voluntariado, que solicitan autorizaciones para sus actividades, en algunos casos de carácter anual, en otros casos de carácter puntual, y que van incorporando a esas aplicaciones que están supervisadas por personal cualificado para valorar si esos datos son adecuados o no lo son, ¿no? Que por supuesto puede haber una actividad que pueda generar impacto en entornos naturales sensibles. Claro que lo puede haber, pero lo puede haber con la ciencia ciudadana y sin la ciencia ciudadana. Es decir, y por lo menos con la ciencia ciudadana, las personas están haciendo una aportación de conocimiento. Por lo tanto, todo puede distorsionarse, todo puede salirse de sus ámbitos, pero creo que en este caso no estamos inventando absolutamente nada. Hay redes de ciencia ciudadana internacionales y hay personas que aportan desde diferentes partes del mundo, ¿no? A veces, es verdad, las resistencias al cambio son bastante importantes y también el miedo desde la administración o desde determinados ámbitos en los que entendemos que somos como, no propietarios, pero sí como tutores
extraordinarios de determinados conocimientos y hay cierto miedo a que la población empiece a participar. Y solo se hará con calidad si la población participa y se adiestra en esa participación. Si no, evidentemente no tendremos calidad. Pero creo que eso es una apuesta que desde las administraciones debe hacerse. No, porque es que de otra manera el medio se deteriora igualmente, porque es que lo que comentaba antes, ¿no? Somos absolutamente incapaces, yo he trabajado en gestión de espacios naturales, de evitar o gestionar en toda su magnitud y menos con las densidades de población que tenemos en Canarias añadidas a la población flotante que tenemos. Entonces, bueno, pues puede aportar. Bueno, en el caso de Red Promar no creo que estemos aumentando el número de personas que van al mar, que van a la costa, sino que estamos aprovechando el esfuerzo que estas personas hacen cuando van al mar. Es decir, lo único que estamos haciendo es acercarnos a esos buceadores, pescadores, personas que van a charquear, a caminar por la playa y les decimos, oye, ¿por qué no aprovechas pues esta inmersión, porque no aprovechas tu tiempo y reportas la información que recabas? Es decir, no es que hagamos un llamamiento a que todo el mundo salga a la playa, al mar, a tomar datos, sino simplemente que no se pierda información. Es decir, la ciencia ciudadana es una oportunidad para que esa información que tienen diferentes colectivos de su relación permanente, en el caso de Red Promar con el mar, pues pueda llegar a la administración y pueda ser tenida en cuenta para la gestión y, por supuesto, para la generación de conocimiento. Y, por otra parte, siempre acompañamos a esas personas en su labor, es decir, las personas que colaboran con nosotros mantienen una comunicación constante, les explicamos cómo deben de reportar, les explicamos pues, las buenas prácticas que deben de cumplir cuando van a hacerlo. No creo que... Ojalá que nunca pase, vaya, nosotros eso, lo único que hacemos es aprovechar ese esfuerzo. ¿Marco? Sí, no, desde luego que es preocupante. Canarias se ha convertido, incluidos espacios naturales protegidos, reservas integrales, que para poder entrar hay que solicitar autorización, ver cómo nada más hay que dar un paseo por las redes para ver que todos los fines de semana hay una frecuencia excesiva. Pero hay casi todos los participantes que salen al campo de esa manera suelen tener una cultura urbana y no entienden, digamos, cómo deben moverse en el medio. Cuando alguien de manera individual sale al campo a darlo, pues la cosa no suele ir más allá. Pero últimamente lo que vemos es que como vayan 2, al fin de semana siguiente hay 10 y sucesivamente. Y al final lugares emblemáticos se han convertido en lugares preocupantes. Para mí lo que me llama la atención también es que la administración, viendo uno cuando va a hacer algún trabajo, un seguimiento de una especie que nada más va a ir a echar un vistazo y demás, tenemos que solicitar una autorización a los diferentes cabildos para poder acceder a ese espacio, hacer un trabajo, aunque solamente sea observar. Pero luego la administración es consciente de que todo el mundo va y hace un montón de cosas y nadie les dice nada. Entonces, también quisiera pues, comentarlo en ese sentido, que a lo mejor estaría bien pues, ir a toda esa gente que no hace los deberes o hace las cosas mal, pues llamarlas un poco a capítulo. Y desde Redexo yo creo que no incentivamos a la salida al campo solamente de manera puntual y en entornos periurbanos y zonas un poco deterioradas para hacer los bioblis y demás, que luego la gente pues luego ya cada uno hace uso de la herramienta de manera individual. No se genera esa, digamos, esa corriente de salir los fines de semana al campo a reportar y demás. Marta. En cuanto a la formación y cualificación, sé que reportamos con poca formación por parte del alumnado. De hecho, le invitamos a que se atreva a usar todo este tipo de aplicaciones para que aprendan también. Y siempre sabiendo, y ellos y ellas también lo saben, que es que hay verificadores detrás de sus reportes. No significa que lo que ellos vayan a poner se vaya a publicar ni vaya a ser ciencia ciudadana. Y por otro lado, no habíamos tenido el sentimiento de estar invitando a la gente a ir a lugares especiales ni protegidos, sino aprovechar las actividades que hacen, ya, ¿no? El salir, o bueno, salir dentro de nuestro horario también, pero
fuera del horario, pues que salgan a donde ya hacen su senderismo, quien escala, quien bucea, pues que aproveche y conozca estas aplicaciones de cómo hacerlo y se atreva, porque como dice, ¿no? Estas jornadas es conocer para conservar y a través de la observación van aprendiendo, van conociendo cada vez más especies, lo que ocurre y bueno, y se van integrando y van ayudando a su conservación. Yo creo además que el trabajo que realizan, por lo menos las personas que tenemos en la mesa y también evidentemente todos ustedes con las investigaciones y los proyectos que también desarrollan, ayuda a la ciudadanía, a las personas de calle, digámoslo así, incluso que tengan ciertas inquietudes de protección medioambiental a orientar su forma de trabajar. Y me explico, lo digo porque escuchándoles me acordaba yo participé hace 2 años creo aproximadamente en una formación que daba pues el equipo de Implamac, ¿no? de investigación acerca de los microplásticos en la Macaronesia. Y decían que hay gente que con toda la buena intención del mundo, e incluso organizaciones ecologistas que organizan recogidas de microplásticos en las playas, que a ellos les distorsionan su investigación. Entonces, efectivamente son voluntarios, son personas que de forma voluntaria intentan hacer una buena labor, que es recoger los microplásticos de las playas, pero que al mismo tiempo también causan un problema a las investigaciones que realmente se están llevando a cabo en este sentido. Entonces, ¿cómo este tipo de proyectos y el trabajo que ustedes realizan puede llegar a orientar o incluso a formar a las personas que con una buena intención pues quieren actuar voluntariamente en favor de la conservación medioambiental, por ejemplo? Maika. Efectivamente, por ejemplo, desde la oficina tenemos mucho cuidado con que si estamos colaborando con el proyecto Implamac, todas las acciones que hagamos de microplásticos tengan que ver con ese proyecto. Entonces, cuando una entidad quiere hacer un tema de microplásticos, automáticamente se le asesora y se le dice, mira, entramos en el proyecto y se hace de esta manera, de esta manera, de esta manera, y se recoge y se comunica. Claro, hay centenares de entidades, de asociaciones, de colectivos que no son entidades de voluntariado, no están registradas como tal, o personas individuales que quieren hacer cosas. Pero, es decir, tener la ambición de coordinar todo eso es prácticamente imposible. Es decir, una sociedad que es dinámica, que es diversa, que la gente es más activa de lo que muchas veces creemos y queremos que la gente sea activa y se implique con su medio, pues es difícil llegar al punto de evitar eso, ¿no? Pero intentamos aproximarnos, por lo menos con las que podemos controlar. Muy bien, Sara. Bueno, en Red Promar no trabajamos con microplásticos, pero tenemos 2 perfiles de colaboradores, ¿no? En cuanto a la información que reportan. Por una parte tenemos el perfil de colaborador que reporta todo lo que ve y que es gente súper vinculada al mar y súper motivada y que reporta todo lo que ve. Y por otra parte tenemos el perfil de personas que quizás no tienen tanto tiempo o no quieren invertir tanto tiempo y colaboran con un proyecto específico, que comentaba antes Olga, que tenemos 3 ahora mismo en la plataforma. Entonces, para las personas que colaboran de manera general, pues nosotros llevamos a cabo visitas anuales por las islas, visitando a los centros de buceo, a las asociaciones, etcétera, formándolos, les hacemos llegar pues presentaciones explicando cómo tienen que fotografiar pues, los crustáceos o cómo tienen que fotografiar las diferentes especies. Y por otra parte, esos usuarios que colaboran con proyectos específicos, que por poneros un ejemplo, pues en la plataforma tenemos más de 3.000 usuarios y en el proyecto, por ejemplo, de seguimiento de las mubranquios tenemos como 70 colaboradores. Entonces, para ese grupo más reducido ya sí que se organizan formaciones muy específicas donde les explicamos cómo deben de recoger los datos. Normalmente en los proyectos tienen que recoger más datos de lo que para un avistamiento normal tendrían que recoger, que simplemente es una foto y una ubicación y la fecha. Entonces les explicamos cómo deben de recoger los datos y además les damos material. O sea, a cada persona que participa pues les mandamos las tablillas que tengan que usar, todo lo que sea necesario, se lo mandamos. Periódicamente nos mandan estos avistamientos y nosotros hacemos seguimiento, repetimos las formaciones siempre que sean necesarias, resolvemos dudas. Es decir, creo que la clave es estar un poco al servicio de la ciudadanía.
Muy bien. Marco. Pues hay muchos usuarios de Redexos que van un poquito más allá de lo que es la aplicación, porque la aplicación es solamente para reportar y avisarnos de que existe tal especie que él ha identificado como un rabogato o una tunera o lo que sea. Pero hay algunos que van un poco más allá y ya te ponen en las observaciones que la han extraído. Entonces, ahí es donde hay que, ya no solamente es el chat, sino que lo llamamos directamente y hablamos con él porque nosotros elaboramos unas directrices técnicas de cómo se ha de extraer una planta. No es lo mismo una planta que se multiplique asexualmente, o sea, por división de la planta madre, una tunera que tú la coges y es una planta, pero que si la picas e intentas deshacerte de ella, a lo mejor lo que estás haciendo es multiplicar el problema. Y eso, pues en un espacio natural protegido, pues puede ser un inconveniente. O llegar a quitar un simple rabogato en plena dispersión de semillas, en el que hay que coger las semillas, envolverlas en una bolsa y llevarla a destino adecuado, y la planta sí la podemos dejar en campo con las raíces hacia arriba. Entonces, a la gente le tenemos que explicar que en Redexos es solamente para avisar, no para ir más allá y actuar. Actuar están los equipos de Redexos y la gente especializada que bueno, porque después también los residuos que se generan con las especies exóticas invasoras pues tienen su forma de proceder para llevarlos o a vaso de vertedero, dependiendo de la especie, o a otros lugares indicados por la administración. Marta. Vale. Antes de actuar en el medio siempre, bueno, vamos a buenas prácticas educativas, que es ir a la fuente, ¿no?, de quién ejecuta los proyectos, quiénes son los técnicos, las técnicas, ir a preguntar, ¿no? Y para que también el alumnado conozca los protocolos que hay de erradicación de un rabo de gato o de lo que sea. Sí que en el centro lo practicamos, ¿no?, con todos esos manuales que hay, pero no actuaríamos en el medio sin una entidad que nos invitara a ello, como bueno, hace poco lo de pata de camello, que es la que hay, ¿no?, en Maspalomas, pues allí fuimos, ¿no?, para aprender cómo se hace y conocer esa problemática. Pero, por ejemplo, ahora que en el centro educativo miramos la fauna silvestrada que hay, nos gustaría, ya hicimos un proyecto del trampeo, pues para la cotorra de Kramer, para los gatos, cómo podríamos erradicarlos, y estamos intentando ver con qué entidades es con las que tendríamos que coordinarnos para poder realizarlo, ¿no? Siempre se intenta que sea dentro, pues, de eso, de una normativa y unos protocolos para hacerlo correctamente, que es que también es aprendizaje. Aprendizaje también, de ahí también venía un poco la pregunta, porque muchas veces intentamos hacerlo con la mejor de nuestras intenciones y en realidad pues estamos ocasionando un problema, ¿no? También nos llegan algunos reportes interesantes, que más que reportes son denuncias. El servicio de carreteras del Cabildo está desbrozando rabo gato y dispersando todo, que no sé qué, y después a nosotros nos hacen coger, Con lo cual nosotros, pues bueno, le contestamos que le haremos llegar la queja a quien corresponda y ya está. O sea, que la gente también ya un poco hace que muchas veces son empresas licitadoras de servicios de mantenimiento de carreteras que bueno, un poco no llevan a rajatabla lo que es el protocolo, y ya la ciudadanía está un poco al quite. Al quite, muy bien. Una Más preguntas que tenga. Una cosita Maika, sí, nada sí. más respecto, por ejemplo, el caso de las exóticas, con voluntariado, yo creo que hay iniciativas muy, muy interesantes, ¿no? Y bueno, ya él también las conoce. En Anaga, ¿no?, hay zonas que están realmente custodiadas por una entidad que hace control periódico de exóticas en la zona de Afur y en otras zonas también, ¿no? Y el control del rabo de gato, en este caso, lo lleva a cabo una entidad, por supuesto conectada con la gestión del espacio, pero conectada también con la oficina de voluntariado. Entonces, al final, yo creo que en la ciudadanía, yo qué sé, todos nosotros somos ciudadanía, ¿no? No estamos hablando de un ente ajeno a nosotras, y ¿por qué vamos a dudar de que entre todas esas miles de personas no hay muchas que sí que quieren hacer las cosas bien y que son responsables de lo que quieren hacer, ¿no? Porque es verdad que hay mucha gente que hace las cosas mal, pero partiendo de la desconfianza,
podemos bloquear iniciativas magníficas, ¿no?, que puede tener la ciudadanía, y una de ellas, por ejemplo, es la custodia del territorio. En Tenerife, concretamente, podemos estar hablando todavía de protocustodia, pero hay ámbitos que se están gestionando o se está caminando hacia una gestión ciudadana de un determinado entorno, con una protección, ¿no? Estamos en colaboración con las administraciones, por supuesto, y en colaboración con otras organizaciones. Y ya hay algunos casos relevantes, ¿no? Muy bien. ¿Más preguntas? Tenemos por ahí. A ver, tenemos 3 preguntas, 4. Vamos a... Venga, ya tienes el micrófono. Venga. A mí me gustaría hacer un comentario con lo que dijeron antes y después una aportación, ¿no? El comentario es hablando un poco de los impactos de la ciencia ciudadana. Está claro que los puede llegar a causar, pero creo que es más importante o se aprovecha más de la concienciación y de la participación de la gente. Hemos hablado en las charlas y se ha visto, ¿no?, que a veces el simple hecho de dar una charla no es suficiente, ¿no?, que la gente la escucha, atiende, pero normalmente la gente que te va es la gente que ya está concienciada, que ya entiende el problema, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, que acabas yendo a todas las charlas y siempre te encuentras a los 5 de siempre que estamos metidos en el ajo, ¿no? Entonces, creo que la participación ciudadana en este sentido, si se trata bien y se utiliza bien, puede ser una manera de cambiar la sociedad. Y es lo que necesitas para que al final los políticos y que la gente se ponga en contra de macroproyectos turísticos, de daños que se pueden hacer en los ecosistemas, etc. Y hablando un poco de eso, del éxito que ha tenido Repromar, sobre todo en el ámbito marino, pues creo que para el ámbito terrestre no hay nada parecido, por lo menos en Biota. Biota es una aplicación que funciona muy bien, yo la consulto prácticamente diario, pero que quizás sería interesante hacer algo por el estilo, ¿no? Es verdad que entiendo que están sobrecargados con 50.000 cosas y que igual es un proyecto que sería muy complicado, pero hay otras aplicaciones, y aquí voy a abrir quizá un debate como iNaturalist, por ejemplo, que ya existen, y cuyos datos no se tienen por qué coger, porque sí, pero que sí que pueden filtrarse y utilizarse. Parte de esto ya ha pasado en algunos proyectos, como el que se ha llevado, que comentaba antes, de participación ciudadana de polinizadores, que ha llevado el equipo de Carlos Ruiz, Gustavo Peña, etcétera, y que han tenido ciertos éxitos. Algunas especies pueden ser identificadas mediante fotos, y si las fotos tienen la suficiente calidad, se pueden utilizar. Las observaciones que se suben allí están georreferenciadas y tienen fecha, y por lo tanto, si pasan un filtrado de identificadores que las validen, pueden ser incluso utilizadas para, por ejemplo, datos de distribución de biota. Entonces, creo que puede ser una opción el utilizar esto, es decir, lo utiliza GEDIF, ¿por qué no lo vamos a utilizar nosotros, no? Lo digo, la alternativa ideal a lo mejor sería generarlo con biota, pero puede que sea un proyecto demasiado grande, ¿no?, para realizar. Gracias. Por alusiones, un micrófono aquí para Manuel, por favor. Hola. Bueno, por alusiones. A ver, tengamos en cuenta una cosa. Bueno, hay un debate interno, obviamente, en Biota sobre la necesidad de usar ciencia ciudadana, que lleva muchos años, además. No es que nos vengamos... Este micrófono está dando un poquito de fallos. Tenemos... Hola. ¿Te puedes levantar a ver si llega la señal más al fondo? ¿O cambiamos de micro? Venga, perfecto. Gracias. Hola. Sí, está mejor. A ver, hay dos formas de afrontar las cosas, ¿no? Podemos tener un volumen muy grande de información, pero con riesgo de que haya ruido, mucha incertidumbre en los datos, o tener poca información sabiendo que la certidumbre es absoluta, aunque nunca lo es, ¿no? Ten en cuenta que Biota es el registro oficial de especies de Canarias y de su distribución, y eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea que procuramos tener como principal principio el rigor y la supervisión científica siempre, ¿no? Así ha funcionado en 24 años, 25 el año que viene, y así pretendemos que funcione, ¿no? Dicho esto, no renunciamos a la ciencia ciudadana, obviamente, pero lo que no podemos hacer es competir con iNaturalist, por ejemplo, ¿no? Entre 2000 y 2010 hubo un boom de plataformas de ciencia ciudadana que luego la selección natural ha ido seleccionando, ¿no? Y hoy en día hay 3 que son referencias: IBER, Observation.org y iNaturalist. Ahí dentro hay muchísimo ruido. Por ejemplo, ayer estábamos viendo un señor, estamos siempre pendientes, no creas que no, en las redes sociales y en la ciencia ciudadana, ¿no? Porque hay muchos datos novedosos de Canarias que nosotros tenemos que seguir. Ayer estábamos viendo un señor que identificó una especie canaria como una especie europea cuando hay una forma endémica. Y claro, tú miras el historial, la gente quiere trascender y tiene afán de protagonismo, y tú miras el historial, el señor tiene en 10 años 200.000 identificaciones.
Yo no sé qué ritmo de identificación te puede dar, pues 20.000 al año. ¿Qué fiabilidad te da eso? Muy poca, ¿no? A pesar de que es un especialista en ciertos grupos. Con eso te quiero decir que hay información dentro de un Naturalis que vale y otra que no. Obviamente el proyecto de polinizadores, chapó, me quito el sombrero porque es una fuente de información buenísima. Y así lo entendemos nosotros. De hecho, ahora mismo estamos buscando fórmulas para traer esa información valiosa, no toda, sino esa información valiosa, pero claro, tampoco tenemos criterio para filtrar, ¿no? Efectivamente, GEBIF lo ha hecho, se pone iNaturalis en su plataforma, pero está muy cuestionado, muchísimo. En una reunión hace 2 semanas en Madrid les dieron tortas, ¿no? Porque ellos no limpian, incluso datos de Canarias fuera de coordenada, ¿no? Ellos no limpian nada. Te quiero decir con esto que hay que tener muchísimo cuidado. Para nosotros el rigor es fundamental, ya te decía al principio, y sobre todo porque tenemos la responsabilidad de mantener un banco de datos que es registro oficial, no solo de las especies, sino de su distribución. Pero para tu tranquilidad estamos buscando fórmulas. Las hay y estamos en ello. Eso sí, diferenciaremos claramente lo que es ciencia ciudadana de lo que no lo es, ¿no? Hay plataformas, con esas plataformas no vamos a competir porque ya están asentadas y todo el mundo pone datos ahí, pero hay plataformas pequeñas como Repromar o Redexo donde la validación se toma en serio, ¿no? Y esas sí nos valen. Por eso Biota, por el momento, no va a crear una plataforma propia de ciencia ciudadana, entre otras cosas porque no tenemos capacidad para supervisar todo lo que viene. Por el afán ese de trascender, mucha gente sube fotos a decenas o a cientos y no podemos cubrir esa expectativa y la gente se frustra cuando tú no le das respuesta. O sea que son muchos factores a valorar y muchas cosas a tener en cuenta. Por el momento lo estamos estudiando, pero será intentar traernos información fiable de todas esas plataformas. Esa es la fórmula por la que hemos optado. Muy bien, gracias. No sé si alguien en mesa quiere aportar algo más o seguimos con más preguntas. ¿Sara? Sí, quería comentar que obviamente iNaturalist pues, es el portal de ciencia ciudadana, el gigante, ¿no?, de la ciencia ciudadana en el mundo, pero sí que creo que, como comentabas, una de las potencialidades de desarrollar este tipo de iniciativas a nivel pues, comunitario, en este caso de Comunidad Autónoma de Canarias, nos permite contar con un equipo de expertos que conocen pues, los últimos estudios taxonómicos, genéticos, etcétera, y que probablemente no van a cometer esos errores en la identificación como si puede pasar si subimos una especie, por ejemplo, marina en Canarias y nos lo valida una persona, un investigador de Canadá. Marco. No, yo lo que quería comentar es relacionado con la gestión del medio natural por parte de la ciudadanía. Eso es bastante complicado en el sentido de que hay un montón de áreas muy sensibles, aunque pensemos que estén bastante alteradas. Ha habido casos ya en Canarias de colectivos que se han erigido pues, para un poco controlar algunas especies exóticas y se han metido en espacios donde conviven con especies en peligro de extinción. No las han podido identificar o solamente el tránsito, como decía Asun, de entrar a quitar, pues, yo qué sé, la Malefora cruensis en Lanzarote, en la zona de Famara, pues hay 2 especies canarias que están en peligro, que son la Pulicaria canariense y la piña de mar arbustiva que está allí. Y claro, la gente no tenía ni idea que esas 2 plantas con un aspecto, pues a lo mejor en estado vegetativo no es muy atractivo y la desconocía. Con lo cual, la gestión en el medio, una cosa es avisar de que hay un problema y otra cosa es intervenir. Y si se interviene, yo creo que habría que dirigirlo en el sentido de ordenar, de ver cómo se pueden hacer esas extracciones. Nosotros, en el caso de Redexo, hemos preferido seguir observando y saber cuál es el momento en el que poder actuar para ser más eficientes con la extracción de las plantas y que a la población de las especies amenazadas pues el menor impacto posible. Muy bien. ¿Teníamos otra cuestión por aquí? Sí. Bueno. Sí. Bien, yo quería hacer una digresión un poquito del tema central sobre la economía ciudadana, el pasar de la participación, la ciencia y la economía ciudadana. En esta legislatura, todos los trabajos que se han mostrado aquí se resumieron de alguna manera en la Ley de Biodiversidad, que va a ser una herramienta de futuro. No sabemos cómo, pero va a hacerlo de alguna manera. Y en esa ley, aquí el compañero que me acompaña a la izquierda, fue el redactor de la parte económica de esa ley. Todo el tema de biodiversidad lo tratamos de transformar en 2 mecanismos. Uno de participación, que es la custodia del territorio, cómo elaboramos esa custodia del territorio, cómo la desarrollamos, también la marina,
en los planes integrales de gestión. Y por otro lado, ¿qué economía hay ahí? Entonces, ¿cómo ven ustedes esa visión desde la participación, la ciencia, a la economía de las comunidades que sostienen la biodiversidad? ¿Quién responde la pregunta? A ver. Yo no tengo ni idea. Vamos, Maika. Vamos a ver. En Canarias especialmente los territorios están construidos, es decir, los espacios. Yo voy a hablar de uno concreto, Anaga, ¿no? Anaga tiene, por supuesto, ámbitos que tienen unos niveles de conservación muy altos, pero han estado antropizados históricamente en toda su extensión y ha habido ahí usos intensivos o extensivos de ese territorio. Entonces, y como ese, otros muchos. Por supuesto que cuando hay que gestionar, y sea desde el voluntariado, sea desde el ámbito que sea, una de las cuestiones fundamentales es cómo mantenemos a la población asentada en esos territorios y generando economías locales vinculadas a los recursos. Pero eso no es soplar y hacer botellas, porque todo se puede, cuando hablábamos, por ejemplo, de fomentar el senderismo en Anaga y que la gente llegara por la vía del senderismo a los diferentes núcleos de población y que no se deambularan, pongo ejemplos para que se pueda entender, ¿no? Y que no circularan solamente por la vía de la cumbre. Queríamos que se generaran economías locales en los pueblos. Ahora resulta que a lo mejor llega demasiada gente a los pueblos. Y yo, hasta que trabajé, no sé cuál será la realidad actual, pero empezaron a haber colapsos de tráfico, problemas de aparcamientos, invasión de propiedades privadas, y empezaron a generarse de esa afluencia que entendíamos que podía tener un fin positivo, empezaron a derivarse consecuencias que no lo son tanto. Entonces, claro, yo creo que eso, si se somete a la improvisación, puede y no se evalúa qué está sucediendo en ese territorio de manera constante, nos puede llevar a problemas importantes. Entonces creo que hay que planificarlo, pero planificarlo en detalle y, por supuesto, con la población que vive ahí y con la población que usa esos espacios, porque aquí es clave, y después hacerle un seguimiento muy, muy, muy detenido de cómo evolucionan los indicadores. Y para eso hacen falta unos recursos que normalmente en gestión no se tienen. Con lo cual es una cuestión interesante, pero desde mi punto de vista compleja de plasmar en la realidad, porque siempre los resultados pueden ser sorprendentes y además con dinámicas sociales que van a tal velocidad que cuando antes estábamos hablando de senderismo y ahora hablamos de no sé cuantísimos deportes que se realizan en el medio natural con un uso público desmedido. Y si eso no va acompañada de acciones de control, pues empezamos a tener problemas, ¿no? ¿Alguien más en mesa que quiera responder? Bueno, yo quiero contar solamente una experiencia que hemos tenido en Red Promar, que creo que puede estar relacionada con lo que comentas, que es un proyecto que lanzamos de seguimiento de tiburón sol rayo en el Hierro, que lo comentaba antes Olga. Es una especie que solo podemos ver en una isla de Colombia y en el Hierro y que aparece cada ciertos años. Entonces, el último año que apareció pues generó una afluencia masiva de personas que querían verlo, que entraban por la playa, iban con los centros de buceo, con los centros de apnea, y que ocasionaban una presión sobre estos organismos que además son hembras preñadas y son especialmente vulnerables. Entonces, en el caso de la participación ciudadana, lo que hicimos fue generar un proceso participativo donde se involucró a
al sector pesquero, a la reserva marina, a los buceadores, al cabildo, ayuntamientos, gobierno de Canarias, etcétera, para desarrollar un código de conducta para el buceo con el tiburón solrayo que lo que hacía era, además de proteger a la especie, proteger el sector económico asociado al buceo, en este caso en la reserva marina de la Restinga. Es decir, cuando vuelva a aparecer el tiburón solrayo, pues ya no vamos a tener tanta libertad para ir a verlo, sino que si quieres ir, tienes que ir con un centro autorizado y de esta manera pues nos aseguramos que se va a hacer bien y además protegemos pues este tejido empresarial. ¿Más cuestiones que teníamos manos levantadas por algún sitio? Y si no, leo yo un comentario que nos ha llegado también vía streaming, lo voy a leer. Felicidades a todos los equipos por el gran trabajo realizado y por todos los retos presentes y futuros tan necesarios para la conservación de la biodiversidad que va unida a los indicadores de bienestar humano en las islas. La ciencia ciudadana y la participación es esencial para la conservación, pero es prioritario y necesario mejorar los recursos humanos y tecnológicos de los cuerpos de vigilancia, como han comentado todos los técnicos responsables de los diferentes proyectos. Estos cuerpos de vigilancia arroparían las labores de todas las personas que se implican con la conservación, sintiendo que su labor y sus aportaciones son útiles. No es una cuestión, sino un comentario. No sé si quieren añadir algo más. Nada más que añadir. Y si no hay más... Bueno, tenemos una pregunta por ahí. Hacemos esta última cuestión y les voy a pedir una conclusión para ir cerrando esta mesa, si les parece. Vamos a ver qué quieren preguntar. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a todos los ponentes y a todos los administrativos y personal del Gobierno de Canarias que trabajan en el área de medio ambiente, porque yo personalmente me he quedado muy sorprendido de todo lo que se está desarrollando y que muchas veces ignoramos, ¿no? Porque cada uno estaba trabajando en su campo y de alguna manera, en mi caso, pues la ornitología, voy pensando en pajaritos, pero me olvido un poco de los peces, la entomología o la botánica, ¿no? Entre otros. Entonces, la verdad que ha sido un placer estar aquí, porque al mismo tiempo recibes un poco de feedback para poder continuar ante tantas acciones negativas que te puedas encontrar, ¿no? Que muchas veces, lo comentaba ayer, que el impacto negativo a veces tenía un mayor potencial sobre nosotros que lo positivo, ¿no? Entonces, felicidades a todos y continuar, porque en eso estamos todos aquí en esto, ¿no? Con respecto a varios comentarios que se han hecho a lo largo de la mañana, en este sentido, en esta mesa redonda, he hecho en falta sobre todo, aquí hay muchos investigadores, técnicos, educadores ambientales, en todos los campos, que es la conservación de nuestra biodiversidad. Hay más de 25.000 especies, si no me equivoco, si me puede corregir un momento dado, y el engranar en 7 islas, o 8 islas, perdón, en 8 islas, en poco más de 700 kilómetros cuadrados, este volumen y esta variedad, biodiversidad de especies, integrar o engranar toda esta, la economía, la conservación, es tan brutal, es tan complejo. En una charla que di con el proyecto del tema de la lechuza en Lanzarote, me dijo uno de los técnicos que trabaja en el Cabildo, dice, es que es muy difícil cuando te llega una solicitud para hacer X actividad, saber qué hay ahí, porque es tal el volumen y tal la carga que ellos se sienten desfasados completamente. A lo que quiero llegar al final es que aquí falta una pata de esta silla, ¿no? Y es la implicación política. Cuando vemos unas jornadas como esta, se presentan y hasta luego, dentro de 5 minutos, 10, de mi charla, y aquí no hay nadie más. O sea, no estamos hablando del momento actual que hay una transición política, pero hay gente que podría ser futuros políticos, futuros gobernantes, consejeros, cabildos, ayuntamientos, etcétera, etcétera, pero nunca hay nadie. Como bien decía antes el compañero, al final estamos los de siempre, empujando, pero si el político, el representante que nosotros hemos ido a votar, no se plantea, no se planta, no acude y no es la referencia en el cual para eso hemos votado y va a estar ahí, al final siempre estamos como que no llegamos, ¿no? Nos falta, así, mucha implicación. Yo me dedico a la educación ambiental y a veces me siento frustrado. 5 años dando charlas en la Marina de Playa Honda, en San Bartolomé, y el día 24, aparte estudio el Cholitejo Patinegro, y el día 24 va a empezar las fiestas de San Juan. ¿A dónde va a ir todo el mundo? A la playa. O sea, hay campañas de 30 segundos, 25 segundos, a veces digo, es que no llega, es tal la cantidad de información que tú mandas en un mensaje de 30 segundos
que si alguien de aquí puede recordar 5 cuestiones que le han llegado por las redes sociales ayer, que levante la mano. Entonces es muy difícil, muy difícil. Entonces necesitamos una implicación, no por nosotros, que estamos todos aquí y estamos todos a una, y chapó, y continuemos, porque yo no voy a bajarme del carro, ni mucho menos. Es más, he venido aquí y la verdad que me emociona, ¿no?, ver todo esto, ¿no? Entonces falta la representación y exigir al político, al gobernante de turno, que aquí no vivimos del turismo, vivimos de la naturaleza, que la vendemos, y en muchos casos hemos utilizado la palabra uso, y más que uso es abuso. Entonces yo creo que falta esa pata y poder asentar de una vez todos los valores naturales que tenemos y de los cuales estamos intentando dar a conocer, y que es una pena que la gente no lo conozca, la verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé si quieren aportar algo más. Nada más que aportar. Muchísimas gracias por el comentario. Y ahora sí, para ir cerrando esta mesa, que nos hemos quedado ya sin tiempo, la verdad es que ha sido muy, muy interesante, irles pidiendo, además por el orden de participación inicial, una reflexión o a modo de resumen acerca del presente, pero sobre todo del futuro más cercano del papel de la sociedad en todos estos proyectos de protección medioambiental. Maika. Yo creo que se oye mucho esto de que la sociedad está desconectada, desafectada, desvinculada de su entorno, de su territorio, y que nos movemos cada vez más en el ámbito de lo virtual, ¿no? Entonces, si realmente queremos conectar a la ciudadanía con su entorno y queremos recuperar una sociedad más estructurada, más conectada con el medio y con las personas que vivimos en ella, ¿no?, hay que pasar por incentivar al máximo los procesos de participación. Porque lo que sí que tengo claro es que la participación no es información, la participación ni siquiera es formación, la participación son procesos mucho más largos en los que al final las comunidades, los colectivos se hacen protagonistas de esos procesos. Y eso requiere tiempo, requiere continuidad, y para tener tiempo y continuidad requiere recursos económicos y recursos humanos, y que realmente se valore el tema de la participación. Y desde esa participación, enlazando con lo que acaba de comentar el compañero, creo que se pueden hacer propuestas sociales que condicionen la gestión política. Pero sin participación organizada y permanente es mucho más complicado condicionar esas decisiones, ¿no? Entonces creo que es un trabajo que está por hacer. Gracias. ¿Sara? Bueno, pues para nosotros yo creo que el papel de la ciudadanía es que ellos mismos sean agentes de cambio, que puedan inspirar a sus redes sociales, a sus familias, a sus amigos. Esas personas, como se comentaba antes, muchas veces llegamos solamente a esas personas que ya tienen ese interés, esa inquietud, esa curiosidad, pero esas personas también pueden convertirse en esos agentes de cambio que potencien o que fomenten esos cambios de actitudes. Y creo que una potencialidad de la ciencia ciudadana es precisamente este efecto multiplicador. Cuando decimos que en Red Promar tenemos más de 3.000 usuarios, en realidad estamos influyendo y estamos teniendo un impacto en muchísimas más personas, y esto es una gran responsabilidad y también una gran oportunidad. Y para cerrar, a mí me gustaría mencionar una frase que nosotros usamos mucho, que creo que nos define bastante bien, y es que solo somos una gota, pero juntos somos un océano. Gracias, Sara. Marco. Bueno, pues comentar que tenemos una biodiversidad espectacular en Canarias. Yo creo que muchas veces no nos damos cuenta de lo afortunados que somos. El otro día, unas declaraciones de Antonio Machado, el biólogo de aquí de Tenerife, comentaba que todas las semanas se siguen encontrando especies nuevas de algunos de los órdenes de la biota canaria. Eso es un enriquecimiento impresionante. En pocos lugares del mundo tenemos la oportunidad de ser partícipes de ese acontecimiento. Y no cabe duda que las especies exóticas invasoras son una amenaza real que está ocurriendo. Con el tema de la globalización nos está llegando de todo y por todos lados, y cada vez más agresivas las especies. Y que contar con la colaboración ciudadana para poder detectar de manera temprana esos problemas, pues yo creo que es necesario, no solamente para solventar algunos problemas, sino también para ilusionar a la gente en la conservación de la biodiversidad. Marta.
Que cuando la divulgación de todos estos proyectos va acompañada de un invitar a la participación, ¿no? De que venga, que sea personal, que vengan los mismos trabajadores técnicos a dar esa información y a realizar algún tipo de acción, es cuando observamos que el aprendizaje es realmente ¿no? Es significativo, que si no, pues muchas veces queda en palabras y no llega. Así que todo esto de ciencia ciudadana y participación ciudadana es muy importante. Así es. Pues muchísimas gracias. También es muy importante el manifestarlo en sitios como este, así que les doy las gracias a los 4 por haber participado en esta importante mesa. Maika Coello, Marco Díaz Bertrana, Sara Rendal y Marta González. De verdad, muchísimas gracias. Vamos a darles un fuerte aplauso. Les animo efectivamente a que vayan a tomar asiento porque vamos a emprender ya la recta final de estas jornadas, unas jornadas de verdad que han sido apasionantes. Les puedo reconocer que yo, que soy periodista y además una ciudadana más, como bien decía también antes Maika, como lo somos todos, pues el conocer y reconocer el trabajo que realizan, el trabajo que han realizado y que por supuesto van a seguir realizando es un orgullo. Y es sobre todo, pues para mí una auténtica novedad, así que les invito a que sigan trabajando, a que se animen a divulgar y a informar a la sociedad de todo lo que están haciendo, porque de verdad que se nos va la vida en ello, como muchas veces pues hemos puesto de manifiesto aquí. Gracias a la organización, gracias a todos ustedes por haber participado. De verdad que para mí ha sido un auténtico honor y estoy muy agradecida que me hayan invitado a estar aquí con todos ustedes en estos 2 días. Y para poner el cierre a esta jornada sobre biodiversidad, pues me voy a levantar yo y le vamos a dar la palabra a Miguel Ángel Pérez, que es viceconsejero de lucha contra el cambio climático y transición ecológica del Gobierno de Canarias, que va a ser el encargado de clausurar esta jornada. Gracias. Vale, ahora sí. Bueno, yo qué decir, han sido unas jornadas intensas, casi que también emotivas, han sido muy bonitas y por lo menos desde mi punto de vista mejor de lo que yo esperaba, porque si les dijera cómo estábamos hace una semana no se lo creerían. Ha sido un corre-corre, el día a día, todos los proyectos, todas las tareas administrativas, el cansancio, el yo no tengo tiempo, y que levanten la mano quien no ha estado este fin de semana preparando esta ponencia, porque en teoría teníamos que haberla entregado hacía una semana. Las pobres chicas del equipo de organización se tiraban de los pelos, se pusieron enfermísimas, una terminó en el hospital, la otra con fiebre, en fin. Ha sido un auténtico caos. Una locura, siempre, como se dice, nos viene a desmano, porque unas jornadas, cuando te tienes que preparar algo, nunca vienen bien, te rompen el ritmo, pero ¿qué decir en este momento? Pues que ha valido la pena, que tenemos que hacerlas más veces, como se suele decir por ahí, aunque luego es verdad que nos olvidamos cuando salimos y volverán a pasar otros 5 años, esperemos que no. Porque entre otras cuestiones esperamos seguir contando con la suerte de equipo, de organización, de ese equipo fuerte de divulgadoras que hemos contratado y que esperemos que sigan con nosotros, que no nos odien lo suficiente como para que se vayan. Así que gracias Argentina, gracias Jessica, gracias Elena por habernos aguantado. Por habernos aguantado en estas 2 semanas que sé que no las hemos tratado muy bien. Bueno, dicho eso, también quisiera agradecer, por supuesto, a todos los asistentes, tanto aquí como a los del streaming. Como no, me voy a olvidar yo de mis técnicos, del equipo técnico tan maravilloso, potente, fuerte y que da la vida y que pierde la salud por estar dando el callo siempre y a pesar de todos los palos que nos dan y de todos los problemas que arrastramos y del poco apoyo que tenemos por arriba cuando se nos pide más y nosotros no tenemos más técnicos, no tenemos más administrativos, tenemos los proyectos.
Una de las cosas que espero que haya quedado claro es que aquí están contadas con los dedos de la mano las personas que hemos subido a explicar todos los proyectos que se llevan a cabo desde hace ya, pues eso, 8 o 10 años. ¿Qué quiero decir? Que somos 6, 8, 10 personas sobre las que han recaído los más de 200 proyectos dirigidos, gestionados, certificados, con todos los problemas administrativos, técnicos, problemas de equipos, informes, facturas, etcétera, etcétera, etcétera. Que somos muy pocos, que hemos gestionado más de 25 millones de euros, además de fondos FEDER, con más de 10 auditorías de proyectos todos los años, y que sepan los que están aquí que la Comisión Europea no perdona ni un céntimo de euro, y que toda esa certificación y esa elegibilidad y todos esos informes tienen que hacerse muy bien. Y yo solo tengo palabras de agradecimiento al equipo técnico que no ha tirado la toalla, a pesar de los pesares y de todas las tareas que tenemos que hacer en el día a día. En teoría no deberíamos de dedicarles más del 50% a los proyectos que hemos presentado, pero le dedicamos todo y a su vez el de lo demás, con lo cual es que multiplicamos todo lo que dedicamos de nuestra vida personal a sentir la pasión por lo que hacemos, y no es por otra razón por la que seguimos aquí. Bueno, yo... Y ya que estoy así, un poquito flojita, aquí falta también otra persona que ha sido fundamental en los proyectos, y es Rogelio Herrera, que espero que pronto se incorpore y que siga dando la batalla y que siga dándonos la lata que da, porque nos da muchísima lata. Y gracias a eso hemos avanzado también muchísimo en el medio marino. Así que, bueno, por supuesto que también los agradecimientos a todas las empresas, colectivos, instituciones que han participado y ejecutado con nosotros todos estos proyectos. Ustedes también han sido el alma de que las cosas hayan salido bien. Y a los participantes de las 2 mesas que hemos tenido, que han sido maravillosas estas 2 mesas. Por lo menos en cuanto a los resultados de estas jornadas, aunque hayan sido intensas y hayan sido de muy pocos minutos, la presentación de estas líneas de trabajo que llevamos, y que no son todas, dense cuenta que solo presentamos los proyectos que son FEDER, pero hay otros tantos proyectos que no son con dinero FEDER y que no los hemos presentado aquí. Pero al menos que se hagan una idea general de esas líneas de trabajo, de algunas de esas líneas de trabajo que llevamos a cabo en el servicio, que aquellos que estén interesados en algunas de ellas, que ya saben algo de lo que se hace, pues que nos toquen a la puerta, no mucho por favor, porque si no les contestamos pronto ya saben que es que estamos escondidos debajo de la mesa, o que no cogemos el teléfono, yo ya directamente no cojo el teléfono. Pero en fin, que sí, que existimos, que estamos haciendo estas cosas, que contacten con nosotros, y que esa visión general, al menos espero que la hayan tenido, que les haya servido de mucho, que vean la dimensión de lo que hacemos, pero sobre todo la dimensión de lo que nos queda por hacer. Que ya muchas de las preguntas que nos han dirigido ya van hacia, oye, ¿y por qué no? Y además por y tal y cual. Y claro que sí. Y como les comenté hace un momento, nuestra mente va más rápida, deseamos meternos en muchas cosas y cuando nos damos la cuenta volvemos a caer, volvemos a meternos en más proyectos y vuelvo a decir por qué coño me metí en otro proyecto. Pero bueno, que no vamos al ritmo que queremos, nos gustaría ir más rápido, pero que aquí estamos. Sabemos lo que hacemos y sabemos lo que queremos y a dónde queremos llegar. Todo será que lo veamos antes de que yo me jubile. Bueno, pues gracias y solo me queda pasarte la palabra. Gracias, Asun. Buenas tardes ya a todos y todas.
Primero agradecer al equipo de biodiversidad del Gobierno de Canarias no solo la presentación de los proyectos del FEDER, sino el trabajo que durante estos 4 años intensos, complejos, han llevado a cabo con proyectos yo creo que ilusionantes, pioneros e importantes para todo el conjunto del archipiélago. A la empresa medio propio, a Gesplan, que sin ellos pues, el trabajo estaría cojo, nos apoya y nos da la salida a lo que habla Asun de siempre de la escasez de personal que tiene el Gobierno de Canarias. Les deseamos, pues espero que se vaya corrigiendo ese problema de personal en el área de biodiversidad y en los próximos años tengan los refuerzos que la unidad va a requerir por el inmenso, ya no solo trabajo a través de los proyectos, sino el inmenso trabajo que hay que realizar para conservar la biodiversidad de Canarias. Se han puesto pasos importantes estos años, una ley que no ha nacido, pero que está con todos los informes listos para que el Consejo de Gobierno la pueda remitir al Parlamento de Canarias. Vamos a ver qué pasa, si la llevan o no la llevan, o la retiran e inician un nuevo proceso. Pero desde luego es una ley que de todo lo que se ha hablado en estas jornadas tenía amparo legal, que no olvidemos que es muy importante para dar seguridad jurídica a todos los operadores en el territorio. No se entiende la biodiversidad sin el territorio y el territorio sin su biodiversidad. La gente muchas veces no entiende que una especie no sabe de líneas y no sabe de lo que es un espacio natural y lo que no es un espacio natural. Por eso es importante la cohabitación de las leyes del territorio con las leyes de la biodiversidad. Y en Canarias se ha dado muestra que la ley del Estado, la ley básica del 2007, es insuficiente para proteger la biodiversidad de Canarias. Por eso, el modelo que se estaba poniendo en esa norma y yo creo que la visión que tenía para el futuro de la biodiversidad y por lo tanto para el futuro de la existencia de la vida en el archipiélago canario era vital. Quedará a expensas de lo que tanto el Parlamento como los nuevos gobernantes quieran realizar con ella. Yo sin más solo agradecerle, porque tengo solo palabras de agradecimiento a Asun, en nombre de todo su equipo, aquí veo a varios, todos los técnicos del área de biodiversidad, muchísimas gracias por el trabajo de estos 4 años. Ha sido un honor compartir con ustedes discusiones, a veces buenas, a veces tensas, pero yo creo que con el único objetivo de intentar dar a conocer y trabajar por un modelo diferente, pero que va a cohabitar entre los que quieren más desarrollo y los que quieren más conservación. No queda otra que esa dicotomía, seguirla trabajando. Creo que queda muchísimo trabajo por hacer, también se ha adelantado mucho. No bajen los brazos, sobre todo sabía en el último panel de expertos. Siempre hay esa dicotomía, lo decía el compañero creo que de Lanzarote, sobre no, es que los políticos no son más que ciudadanos que en un momento determinado tienen un cargo, nada más, no tienen más poder que otros. Realmente, nada más y nada menos, ¿cierto? Pero no es solo responsabilidad de la parte política. La parte política ejerce un papel importante, pero lo han visto aquí. Aquí ha habido políticos, pero el trabajo ha sido de los funcionarios y de los equipos. Si ellos empujan, el político se lo cree, que también es importante. Yo creo que las cosas van saliendo. Pero la sociedad civil tiene que organizarse, tiene que seguir aprendiendo, seguir colaborando entre todos para que las cosas salgan. Hay un problema, y con esto termino, hay un problema que nos está ocurriendo en todos lados, y es la segmentación de los discursos. Hablar en general de biodiversidad es importantísimo, pero si los colectivos solo se dedican a hablar de una parte de la biodiversidad y no del todo, y no vemos que todo esté relacionado, vamos mal. Nos está pasando con las luchas sociales y nos está pasando con las luchas ambientales. La segmentación de los discursos fracciona el discurso único, y eso es peligroso en manos de ahora personas que han entrado en el Parlamento que están en contra absolutamente de todo esto. Niegan el cambio climático y por lo tanto
todo lo que se distribuye a través de ahí lo niegan absolutamente todo. Por eso la unidad de acción es importante. Está bien las luchas concretas, el luchar por una planta, el luchar por un bichito concreto, respetable. Pero las luchas se ganan cuando hay unidad de acción. Sin unidad de acción no se vencerá nunca la lucha de la biodiversidad. Y la biodiversidad nos compete absolutamente a todos. A los que creemos en ella y hemos puesto en nuestro mejor saber y entender parte para que esto siga trabajándose y se siga luchando por ella, y la gente de la sociedad civil organizada, muy importante. Están muy bien las voces individuales, pero la sociedad civil organizada es vital para parar un giro que se va a dar, me temo que duro, en los próximos años en políticas ambientales en Canarias. No le quiero dar el rollo político, que no viene a cuento, así que muchísimas gracias a todos y todas por su participación. Sigan trabajando por la biodiversidad. Bien lo merece Canarias y bien lo merece la ciudadanía de estas islas. Muchísimas gracias a todos. Quedan clausuradas las jornadas.